Hola y bienvenidos, somos Bob y Penny Lord y queremos compartir con ustedes la historia de Santa Teresita, una de las santas más poderosas del siglo XX. Ella murió en 1897 a la edad de 24 años y fue canonizada 28 años después, en 1925. Algo inusual en nuestro tiempo. El 15 de marzo de 1907, el Papa San Pío X hizo una conversión privada. La llamó la santa más grande de todos los tiempos modernos. La afirmación hecha 10 años después de su muerte, de un hombre que sería elevado en la comunión de los santos, es un gran tributo a la Carmelita que nadie conocía al momento de su muerte. Los santos engendran santos. Creemos que esa afirmación es cierta. Los padres de Teresa, Luis y Celie Martín, ambos se sentían atraídos a la vida religiosa. Luis quiso entrar a la vida religiosa, pero fue rechazado porque él no sabía el latín. Celie había tenido una infancia infeliz. Ella sentía que no importaba lo que hiciera, su madre nunca la consideraría tan buena como su hermana. Quizás debido a esto ella se volvió muy exigente consigo misma. Ella era muy dura con su persona, sufría escrupulosidad, la cual heredó a su hija Teresa. Fue la madre de Luis la que los juntó. Ella se encontraba preocupada sobre su hijo que tenía 34 años. Después de un corto noviazgo, unos 3 meses, Luis y Celie se casaron. Sin embargo, Luis quería vivir una vida de celibato con Celie, como hermano y hermana. Ella no se sentía feliz con la idea, pero después de un año aceptó a regañadientes. Finalmente, la pareja pidió consejo a su confesor, el cual los convenció de que vivían una vida matrimonial plena. Ellos fueron tan obedientes que tuvieron 9 hijos en 10 años. Solamente sobrevivieron 5 de ellos, todas mujeres, de las cuales Teresita era la última y la menor. Nuestra pequeña santa nació el 2 de enero de 1873. Cuando Teresita se puso muy enferma cuando era niña, todos temían que se pudiera unir a sus hermanos y hermanas fallecidos. Ellos hicieron todo lo que pudieron. Finalmente, el doctor insistió en que la niña fuera amamantada con leche materna. Entonces, la pequeña Teresita fue enviada al campo para ese propósito por espacio de un año. Ella regresó saludable, bella y con un gran amor por el campo. Sin embargo, su salud siempre fue muy delicada. Aún como niña, ella se enfermaba por cualquier cosa y las enfermedades siempre la rondaban. Teresita era la favorita de todos. Las hijas mayores, Mary y Pauline, querían cuidar a la niña. Celine, quien tenía solo 4 años cuando nació Teresita, se volvió su mejor amiga. Pauline era el ideal de Teresita. Ella sentía un gran apego por su hermana. Teresita sentía un gran amor por Dios y había hablado de hacerse monja desde una edad temprana. Su hermana Pauline le escribió a una amiga, cuando Teresita tenía solo 4 años de edad, que ella podía ver una vocación en ella. Pero la vocación de Teresita fue sellada cuando Pauline entró a las Carmelitas. La vida de Teresita en Alencón era feliz. La familia era acomodada. El negocio de lazos de Celine había crecido y crecido que Luis tuvo que vender su tienda de relojes y ocuparse del negocio de ella. Teresita era una muchacha muy espiritual desde el comienzo. Era de una espiritualidad vibrante, alegre y viva. Ella abrazó con fervor a Jesús, a la Santísima Virgen, a los ángeles y a todos los santos. Su madre escribió una vez: Teresita no es tan amable como Celine y tiene una señal de obstinación en ella. El Señor podría usar eso. Cuando ella dice no, nada la hace cambiar y uno podría ponerla en un sótano y ella podría dormirse allí antes de decir sí. Era agradable conversar sobre todas las travesuras terribles que ella cometía. Celie escribía cartas mencionando dichas travesuras. Su hermana Pauline también escribía cartas contando las travesuras de su hermana. La misma pequeña santa escribía cartas acusándose a sí misma de jugar bromas a sus hermanas. Estas eran exageraciones, sin embargo. Su familia las comprendía. Pero llegó el tiempo durante el proceso de su beatificación que estos cargos inocentes se usaron contra ella. Fue debido a la intervención divina que la mayoría de las personas que la conocían estuvieran todavía vivas para atestiguar su verdadero carácter. En 1877, a los 4 años y medio, se le vino encima el mundo a Teresita. Su querida madre murió después de una larga enfermedad. Teresita se vio afectada según sus propias palabras. El rito de la extrema unción me impresionó. Todavía puedo ver el lugar donde me dijeron que me arrodille. Todavía puedo escuchar los sollozos de mi pobre padre. No recuerdo haber llorado mucho. No hablé con nadie sobre los profundos sentimientos que llenaban mi corazón. Yo miraba y escuchaba en silencio. Luis Martín pensó que era lo mejor llevar a sus 5 hijas a Lisieux.
para que estuvieran juntas a la madre y la hermana de Silly, para que la ayudasen en su crianza. Ellos alquilaron una pequeña casa llamada Les Bichonnets, la cual existía todavía. La atmósfera era diferente a la de Alencon. Allí su casa daba a la calle principal en Lisieux. Ellos no conocían a nadie, excepto por supuesto a los familiares de Silly. La casa se encontraba a una distancia de la calle principal y muy aislada. Para Teresita fue bueno en cierto sentido que ella tuviera un gran jardín y una reminiscencia en su infancia en el campo. Para todos ellos, sin embargo, el tiempo era para estar solos, solos en familia. Luis regresó a su antigua forma de soledad, un lujo que no era posible de disfrutar mientras Celie estaba viva. Teresita escribió sobre eso más tarde en su vida. Después de la muerte de mamá, mi feliz disposición cambió completamente. Yo, que había nacido tan llena de vida, tan sociable, me volví tímida, tranquila y muy sensible. Una mirada era suficiente para hacerme llorar. Yo solo era feliz cuando nadie me prestaba atención. No podía soportar la compañía de extraños y solo recuperaba mi alegría dentro de la intimidad de mi familia. Fue durante esta época en Les Bichonnets que Teresa tuvo una visión la cual ella no entendió por muchos años. Un día ella se encontraba en su dormitorio y su padre se había ido a Alencon a visitar a algunos amigos. De repente ella vio un hombre que se parecía a su padre caminando en el jardín, pero él estaba todo encorvado y llevaba puesto encima de su cabeza algo parecido a un delantal. Ella lo llamó papá, papá, pero él desapareció sin voltear. Teresita se encontraba confundida y asustada por esta visión. Ella nunca había visto a su padre de esa manera. Ella no podía sacarse esto de su mente. El tiempo llegó después que ella entró a las Carmelitas, cuando se comprobó que esto había sido una visión profética. Teresa se sentía segura en su casa entre sus familiares, lo cual se hacía extensivo a sus primos, pero no más allá de allí. Ella no se sentía feliz junto a otras personas. Ahora, esto era contrario a la personalidad extrovertida que tenía ella antes de la muerte de su madre. En cierta oportunidad, ella expresó a su hermana el deseo de convertirse en ermitaña. Por lo tanto, su entrada al colegio fue una experiencia dramática para ella. Ella era muy buena en los cursos que estudiaba, excepto en matemáticas. No había nada malo. Ella no se sentía feliz en esta atmósfera. Una vez ella escribió que este periodo que pasó en el colegio en el convento benedictino de Lisieux fue el más triste de su vida. Ella leía bastante. Realmente ella se sumergía en sus libros, se perdía entre libros. Era una forma de escapar del mundo en que vivía. Su heroína era Juana de Arco, la cual todavía no estaba canonizada. ¿Sabía Teresita en alguna parte de su subconsciente que un día ella sería proclamada copatrona de Francia conjuntamente con Juana de Arco? Juana de Arco iba a jugar un papel importante en la vida de nuestra santa. Teresita siempre sintió cierta afinidad en dos ocasiones diferentes durante su vida en las Carmelitas. Ella escribió bajo la inspiración y con la mirada puesta en las producciones de Juana de Arco. Ella perdió a su hermana Pauline en Lisieux en el año 1882. Esto fue un tiempo difícil para ella. Pauline había sido su segunda madre. Ahora ella se había ido. Teresita contaba solo con 9 años en ese entonces. Ella sentía un apego tremendo hacia su hermana. Ella pensaba que Pauline la iba a esperar hasta que ella pudiese ir junto con Cuando ella. ella tenía 10 años, Teresita fue afectada de una rara enfermedad difícil de diagnosticar. Parecía, por momentos, que iba a acabar con ella. Y se encontraba en un estado continuo de alucinaciones y de violentos escalofríos. Su cuerpo permanecía frío. Todo comenzó en la fiesta de la Anunciación 25 de marzo y duró por espacio de 7 semanas. Ella se sentía completamente débil. Ella sintió un poco de mejoría el día 6 de abril, pues quería desesperadamente asistir a la ceremonia en la cual su hermana Pauline iba a recibir sus hábitos. Ella fue capaz de asistir a la ceremonia, pero cuando regresó, su recaída fue tan severa que todos pensaron que era su fin. Entonces, en el mes de María, el 13 de mayo, ocurrió un milagro. Ella siguió gritando, mamá, mamá. Sus 3 hermanas se arrodillaron al pie de su cama y oraron a la efigie de Nuestra Señora. Teresa nos dice lo que sucedió. No encontrando ayuda en la tierra, la pobre Teresita también recurrió a su Madre Celestial y oraba con todo su corazón a María para que tenga piedad por ella. De repente la Santísima Virgen se me apareció más bella que cualquier cosa que haya visto antes. Su cara expresaba una bondad y una ternura inefables, que llegaron directamente a lo más profundo de mi alma. Entonces todo dolor en mí desapareció. 2 grandes lágrimas aparecieron en mis ojos y silenciosamente rodaron por mis mejillas. Ellas eran lágrimas de puro gozo. Caramba, me dije yo, la Santísima Virgen me ha sonreído.
Teresa fue sanada completamente el 13 de mayo de 1883 por medio de una aparición de María. Irónicamente, durante este periodo, Teresita tuvo una de las experiencias más difíciles y edificantes. Ella recibió su primera comunión. Su hermana Marie oró, la preparó para este gran acontecimiento. Su hermana Pauline le envió a su casa un libro de sacrificios diarios para que Santa Teresita los hiciese en preparación para ese día tan esperado. Esto duró desde febrero hasta mayo. Cuando ella finalmente recibió al Señor, Teresita se refiere a su primera comunión como el primer beso dulce de Jesús. Ella describe sus sentimientos. Oh, cuán feliz fue este primer beso de Jesús. Fue un beso de amor. Yo sentí que era amada y dije, yo te amo y me entrego a ti para siempre. No hubieron peticiones, ni luchas, ni sacrificios. Por un largo tiempo, Jesús y la pobre Teresita se habían mirado el uno al otro desde cierta distancia y se habían comprendido el uno al otro, pero ese día no había más una simple mirada, había una fusión, tampoco habían anhelos. Teresa se había desvanecido como una gota de agua en las profundidades del océano. Solo Jesús permanecía, Él era el maestro, Él era el rey. Teresita tenía determinación y una voluntad fuerte. Cuando ella decidía que quería algo, nada podía interponerse en su camino. Un ejemplo de esto es cuando ella decidió entrar a la Orden de las Carmelitas con sus hermanas Pauline y Marie. Ella logró su propósito a pesar de todos los problemas. Primeramente, ella tenía 14 años de edad. En segundo lugar, Teresa la Grande, la fundadora de las Carmelitas Descalzas, emitió un reglamento especificando que no se podía admitir en la comunidad a 2 o más personas de una misma familia. Esta, Teresita, quería buscar la sabiduría de una de las grandes santas de la historia. Pero como hemos mencionado, cuando Teresita se empeña en algo, cuidado, su primer obstáculo era su padre. Ella tenía que conseguir su permiso. Emocionalmente, esto puede haber sido su tarea más difícil. Su padre había sufrido un derrame cerebral justo antes del día que Teresita había escogido para dejarle caer la bomba a su padre. Considerando todo lo que estaba pasando, alguien con menos valentía que Teresita hubiese escogido un momento más oportuno para hablar con su padre, pero entonces esa persona no hubiera sido Teresita. Ella esperó hasta después de la hora de la cena de la noche de un domingo y llevó a su padre al jardín que quedaba en la parte de atrás de la casa, en Le Bisonet. Ella se sentó en la banca, le agarró las manos y lo miró profundamente a los ojos. Teresita no esperaba una confrontación con el segundo obstáculo, su tío Isidoro, el hermano de Silly. Él y su esposa habían sido muy activos en la crianza de las muchachas Martín después de la muerte de Silly. El rechazo de la idea inmediatamente es ridículo, dijo él, para una niña de una edad tan joven para pensar que tiene una vocación religiosa. Él insistió que esperase hasta que tuviera por lo menos 17 años. Teresita se sintió muy abatida, fue presa de una tremenda depresión y sin embargo su hermana Pauline suavizó el corazón de su tío. El obstáculo número 3 era probablemente el único que ella no podía vencer y este era el padre de la Troet. Él había sido el superior del Carmelo aún antes de que ella naciese. Él le dijo a Teresita que nunca consideraría a una muchacha de su edad para que entrase al convento. Él le dijo que el mínimo para entrar era 21 años de edad. Al día siguiente, Teresita se dirigió a la oficina del padre, acompañada con su padre y su hermana como apoyo. El padre de Letreut no cedía. Su decisión era definitiva, pero él cometió un error. Él dejó una puerta abierta. Él debía haber conocido mejor a su adversario. Sus palabras finales, por supuesto, la decisión final descansa en el obispo. Teresita saltó sobre esto, su padre sabiendo cuál sería su próximo paso, y para detener el torrente de lágrimas que había empezado a derramar en la oficina del padre, se ofreció a acompañarla donde el obispo. En un gesto dramático, la futura santa profetizó: yo dije que quería ir donde el mismo Santo Padre si el obispo no me dejaba entrar al Carmelo a la edad de 15 años. Teresita se entrevistó con el obispo de Bayeux. Era su cuarto obstáculo. Fue la primera vez que escuchamos que ella se levantó el cabello para aparentar más edad, pero esto no la ayudó. El obispo dijo que le daría una respuesta cuando el padre regresase de un peregrinaje. Creemos que el plan divino llamado para Teresita y Céline para acompañar a su padre a un peregrinaje por toda Francia e Italia, que terminaría con una visita a su santidad, el Papa Leo XIII. Ella se estaba preparando para enfrentar su quinto obstáculo, el Papa León XIII. La línea ominosa era larga ese domingo 20 de noviembre de 1887. Teresita sentía que su vida entera pendía de lo que le iba a decir al Papa. Su corazoncito latía fuerte al acercarse más y más. Ella podía ver que su santidad le decía algunas palabras a cada uno de los peregrinos. Ella tenía y sabía que la oportunidad de dirigirse a él, de repente, la línea llegaba a su fin y él se cansaría y no habría más conversación. Se aprestaban a arrodillarse
levantarse, besar su anillo y seguir caminando. El corazón de Teresita se calmó. Todo se había terminado, pero su hermana Celine la urgió. «Habla», le ordenó. Teresita se arrodilló, besó la sandalia del pontífice y le dijo: «Santo Padre, quiero pedirle un gran favor». El Papa la miró y entonces se inclinó para escuchar su pedido. «Santo Padre, en honor a su jubileo, quiero que usted me permita entrar a la orden carmelita a los 15 años». El Papa la miró tiernamente a su cara angelical. «Muy bien, hija mía. Haz lo que te ordenen tus superiores». Ella se agarró de sus piernas y no lo dejaba ir. «Pero si usted dice la palabra, todos van a estar de acuerdo». El Papa dijo: «Todo está bien, todo está bien. Si Dios desea que tú entres, lo vas a hacer». Ella seguía arrodillada. Finalmente los guardias la levantaron y la sacaron. Ellos literalmente tuvieron que sacarla del cuarto de audiencia. El sacerdote estaba furioso. Teresita había recurrido a todo lo que tenía a su alcance para conseguir lo que se proponía cuando se lo proponía. Ella empleó toda su ingenuidad, todas las lágrimas que habían funcionado en ocasiones anteriores, los pucheros, el encanto, las súplicas. Nada de eso funcionó. La actuación final, el desastre de la audiencia con el Papa parecía haber terminado para ella. Ella fracasó. Aún después de eso, su tío envió una infinidad de súplicas para su admisión, pero fue en vano. Entonces todos los esfuerzos humanos habían fracasado. Cuando ella había agotado casi todas sus ideas sobre cómo hacer que todo funcionase, ella recibió una comunicación de su hermana Celine y decía: «Abandono». Parecía que después que todos los principiantes habían fracasado, el Señor había tocado el corazón del obispo. Todo cambió y el permiso fue emitido. Cuando sus hermanas Pauline y María habían entrado al Carmelo, después de haber vivido en sus casas de la clase alta en Lisieux, ellas experimentaron un gran golpe cultural. Ellas nunca habían conocido o anticipado la austeridad de la pobreza de un convento. La pequeña Flor, sin embargo, la niña descarriada de la familia Martín, no sintió ningún golpe, ni en su propio testimonio, ni en el de sus hermanas que se encontraban ya allí cuando ella ingresó. Su celda o su cuarto era minúsculo comparado con el de Le Bichonnet. Tenía una cama, un banquito, una lámpara de aceite, un vaso y eso era todo. Ella hace una declaración acerca de su ingreso, el cual explica su actitud hacia el Carmelo. «No tenía ninguna ilusión. Gracias a Dios cuando ingresé al Carmelo. La vida religiosa era exactamente lo que yo esperaba que fuera. Los sacrificios que tuve que hacer por el momento me tomaron por sorpresa. Y en cuanto a ti te concierne, Madre Pauline, esos primeros pasos míos me trajeron más espinas que rosas». Ella amaba tanto su vida que escribió a su hermana Pauline después de haber estado un mes en el Carmelo: «Mi querida Celine, hay momentos cuando me pregunto a mí misma, ¿es verdad que estoy en el Carmelo? Algunas veces no lo puedo creer y me pregunto, ¿qué he hecho por Dios que Él me llena con todas sus gracias?». Ella escribe muy a menudo sobre sus sufrimientos. Ella fue capaz de discernir pronto, después de haberse unido al comité, diríamos mejor la comunidad, que las luchas y sufrimientos iban a ser parte de su vida diaria. Ella compartió algunos de sus sentimientos sobre su sufrimiento. Ella dijo: «El sufrimiento abrióme sus brazos y yo me eché sobre ellos con mucho amor». También dijo: «Y nuestro Señor me deja ver claramente que si quiero ganar almas, tengo que hacerlo cargando una cruz. Y cuanto más sufrimiento haya en el camino, el sufrimiento me va a traer en forma más profunda». Jesús le dio a Teresa un secreto especial, una visión, que se convirtió en la forma de ser de Santa Teresita. Y fue en convertir todo lo positivo y negativo en positivo, para ofrecer todos sus sufrimientos a Jesús, para la conversión de los pecadores, para las vocaciones sacerdotales y el éxito de las misiones. Había una hermana que no simpatizaba con Teresita y hacía todo lo posible por fastidiarla. La reacción inicial de Teresita fue ignorar a esta hermana, yo no la culpo, y evitarla en todo lo posible. Pero luego ella decidió que una buena forma de ofrecer sus sufrimientos a Jesús era salirse del propósito que se había trazado y acercarse a esta hermana. Cuando esta hermana la insultaba tal como Teresita lo esperaba, nuestra pequeña santa le sonreía con mucho amor. Había una monja durante la meditación en la capilla. Esta anciana monja solía ir y rezar el rosario haciendo mucho ruido. Ella hacía un sonido como haciendo callar shh cuando rezaba el rosario. Esto puso a Teresa contra la pared.
Ella temblaba cuando esta hermana venía a la capilla, pues rompía su consagración y como un regalo especial a Jesús, ella ofreció este tormento a él. Ella llegó al punto en que esperaba que esta anciana hermana llegase a la capilla. Ella se sumergió en esta nueva forma de vida. Ella trató de empequeñecerse, de pasar inadvertida. Ella escondió su personalidad tanto como pudo. Ella dijo: nadie lo debe, nadie más que Jesús lo debe saber. Una noche de invierno, poco después que Pauline entrase al Carmelo, las 4 hermanas se encontraban sentadas alrededor de la chimenea contando historias de su niñez. Teresita había sido delegada para encargarse de contar las historias, en lo cual ella era muy buena. Marie saltó y se dirigió a Pauline, quien por ese entonces era la priora del Carmelo. Ella dijo: ¿cómo es posible que dejes que Teresita escriba pequeños poemas para todas las otras hermanas y no escribe nada acerca de nuestra niñez para nosotros? Vas a ver que ella es un ángel y que no va a permanecer mucho tiempo en la tierra. Ellas le decían que escriba o que escribiera su autobiografía, la historia de su vida a los 22 años de edad. Ella era muy joven. La reacción de Pauline fue aún más inusual. Ella miró a Marie y luego a Teresita y ella habló y habló a su hermana, no como a su hermana mayor, sino como a su madre superiora. Ella le dijo a Teresita muy solemnemente: te ordeno que escribas los recuerdos de tu niñez para mí. Teresita hizo la única declaración lógica que podía hacer: ¿qué es lo que quieres que escriba? Que no conozcas. Pero en obediencia a su superiora, Teresa empezó a escribir acerca de su juventud. Ella llamó a esto la autobiografía de un alma. Y con esto, Santa Teresita, la pequeña flor de Jesús, empezó lo que iba a ser una inspiración para millones de otras almas en un futuro no muy lejano. En lugar de simplemente mencionar recuerdos de su niñez, ella mencionaba las misericordias de Jesús sobre ella y sobre el mundo entero. Sus condiciones para escribir eran las peores. Ella tuvo que conseguirse un escritorio. Ella no contaba con uno. Ellas rescataron uno antiguo del ático del Carmelo. Ella contaba con un pequeño cuaderno con un viejo lápiz. Ella escribía de noche en su dormitorio bajo la luz de una lámpara de aceite. No había borradores. Todo lo que ella escribía en su libro es lo que conocemos como la autobiografía de un alma. Y es exactamente lo que le fue inspirado a Teresita por el Espíritu Santo. Ella terminó la primera parte del libro a finales de 1895, menos de 2 años antes de que falleciera. Le tomó 6 pequeñas libretas de anotaciones y cuando terminaba uno, su hermana Celina leía lo que ella había escrito y le gritaba: va a ser impreso, esto va a ser usado. ¿Creemos realmente que no hay suficiente espacio en nuestros cuerpos ni en nuestras almas para albergar todo lo que Dios nos da, si no hacemos más que pedirlo? Mientras el alma de Teresita estaba llena para derramarse, su cuerpo se caía a pedazos. Su tos constante se convirtió en tuberculosis. Ella empezó a toser con sangre en la noche del Sábado Santo de 1896, pero su pequeña forma, que ella había practicado por tanto tiempo, evitó que ella contara esa situación. Ella iba por todas partes tan bella y feliz como siempre, aunque ella sufría físicamente. Debido a que su tos se volvió peor, ella trató de ocultarla. Sin embargo, llegó el momento en que ella no podía ocultar su tos por más tiempo. Ella fue sacada de su celda e internada en la enfermería. Fue durante este tiempo que Teresita sufrió su noche oscura del alma. Ella siempre había padecido de ataques a su espiritualidad, pero en el último año los ataques de Satanás se habían vuelto más violentos. Ella llegó a dudar de todo lo que había hecho o lo que había querido. Ella temía que había vivido por gusto y que estaba muriendo por gusto, que ella había vivido una vida de desilusiones. ¿Era su pequeña forma la forma correcta para ella? Cuando Paulina terminó de leer el manuscrito de Teresita, estaba completamente sorprendida por la profundidad de la espiritualidad de su hermana pequeña. Pero esto nunca se lo mencionó a Teresita. Cuando se hizo obvio que la más joven de los Martín no viviría más de 1 año, Paulina fue tocada nuevamente por Jesús. La riqueza de espiritualidad acumulada en Teresita no podía morir con ella. Cuando ella le pidió a Teresita que continuara con sus escritos, nuevamente surgió la pregunta: ¿pero sobre qué debo escribir? Paulina no tenía problemas con lo que Teresita pudiera escribir, sino con el tiempo que le quedaba. Otro problema fue que tenía que conseguir permiso y ella no era la superiora. Sin embargo, logró convencer a la Madre María que utilizarían esto como la biografía de Teresita.
Y entonces la pequeña Flor de Jesús empezó nuevamente a escribir, tomando sus escritos donde los había dejado hacía casi 2 años, solo que ahora era diferente. Ella tenía una mayor madurez de su alma, pero su cuerpo la traicionaba. Ella escribió muy cerca de 1 mes. Ella no dejaba nada en blanco. Finalmente, ella se dio cuenta de que ella había vaciado todo lo que podía dar, todo lo que podía brotar de ella, pero su autobiografía de un alma fue terminada. Teresa sufrió una muerte extremadamente dolorosa, su cuerpo consumido por la gangrena, sus huesos sobresalían a través de su enflaquecido cuerpo. Ella tenía heridas abiertas. Durante los últimos días de septiembre de 1897, sus amigos y allegados oraban para que sus torturas llegasen a su fin. La tarde de un día lluvioso del 30 de septiembre de 1897, Jesús, el amoroso, vino por su pequeña Flor. Su cara adquirió una actitud de calma. Ella estaba nuevamente joven, ella estaba bella. Teresita miraba al crucifijo. Ella dijo sus últimas palabras: oh, yo lo amo. Mi Dios, yo te amo. Después de la muerte de Teresita, se le permitió a Pauline que imprimiese su autobiografía. Dentro de los 10 años de su canonización, se imprimieron cerca de 2 millones de copias. Voy a enviar una lluvia de rosas. Sucedió casi inmediatamente. Donde quiera que se pronunciase su nombre, donde quiera que la gente leyese su pequeño libro, donde quiera que se hiciesen peticiones a la santa, ocurrían milagros, generalmente acompañados con la recepción de una flor, y esto nunca ha dejado de ser así. Los santos engendran santos. 2 santas personas, Luis y Celie Martín, obedecieron, se casaron y trajeron al mundo 4 hijas que harían esposas de Cristo. Una, Teresa, la más joven, sería elevada a la santidad, no solo por los fieles, sino por la Santa Madre Iglesia, por medio del pontífice Pío IX. Y entonces, en el 100º aniversario de su muerte, el Papa Juan Pablo II la proclamó doctora de la Iglesia, uniéndola a 2 mujeres poderosas doctoras de la Iglesia, Santa Teresa de Ávila y Santa Catalina de Siena. Santa Teresita escribió a sus hermanas: ¿cómo voy a terminar esta historia, la cual he llamado la historia de una pequeña blanca flor? Quizás va a ser recogida cuando todavía esté fresca. Quizás va a ser sembrada nuevamente en algún terreno lejano. No lo puedo decir, pero yo sé que la misericordia de Dios va a estar siempre conmigo, y yo nunca voy a dejar de bendecirlas por haberme dado a nuestro Señor. Por toda la eternidad me voy a regocijar por ser la flor en la corona que ustedes se han ganado. Por toda la eternidad me voy a hacer eco de sus canciones, que nunca puedan perder la fragancia de inspiración, la canción del amor. Teresita le dijo a sus hermanas: Dios no me otorgaría el deseo de hacer el bien en la tierra después de mi muerte si Él no quisiera que lo lleve a cabo. Si ustedes supieran los proyectos que tengo en mente, lo que voy a hacer con las cosas cuando esté en el cielo, voy a empezar mi misión. Si Dios me concede estos deseos, mi cielo va a estar en la tierra hasta el fin de los tiempos. Si voy a pasar mi cielo haciendo el bien en la tierra, voy a regresar. Yo voy a bajar. Gracias, familia, por ver este programa. Este es uno de más de 200 libros y videos de venta en Journeys of Faith. Estos son perfectos regalos para cumpleaños, confirmaciones, primeras comuniones. Siempre que piensen en un regalo, den nuestros libros y videos. Escríbanos a la dirección a su pantalla o llámanos al 1-800-633-2484.